como ya había advertido anteriormente, las malas condiciones del clima hacían probable que no pudiera transmitir con la cotidianidad que lo he estado haciendo en estos días y en los próximos. Las lluvias aquí, si tantito estornuda Tlaloc, que es el dios de la lluvia considerado por los habitantes de hace siglos en donde me encuentro, pues basta para que se vaya la luz y con menos para que se vaya el internet. Si bien he mantenido la luz, pero el internet ha estado bastante inestable. Creo que esta transmisión no voy a tener problema, pero hay mucha información acumulada y mucha información importante que compartir en este Caporal Nocturno. Así que, en verdad, pónganse cómodos. Si le estás viendo o si tienes que trabajar temprano, yo que tú mejor me voy a dormir y veo el Caporal Nocturno ya de madrugada. Mucha información muy relevante y información que no está anunciada también ni en la imagen miniatura ni en el título, que en verdad te va a sorprender. Créeme, y voy a empezar con eso. Bueno, antes de entrar con el tema espinoso, que es nuevamente, ya lo he abordado anteriormente, pero hoy voy a compartirles un poquito más, un audio de un político que está, y me refiero por un político para facilitar el decirlo, pero sin identificarlo aún, ni siquiera si es hombre o mujer, de que está comprando o pretendiendo comprar youtubers. Voy por partes. Todos sabemos que en Morena hay una búsqueda, pelea, una casi guerra interna en el partido por la dirigencia nacional de Morena. Un proceso de renovación de la dirigencia que debió haber concluido a más tardar en noviembre del 2019 y que es fecha que nomás no se ve cómo va a estar. Hoy, justo en ese contexto de ganar simpatías, parte del debate está en quiénes van a votar para elegir al próximo dirigente de Morena, si todos los mexicanos o si nada más los morenistas, y si van nada más los morenistas, bajo qué padrón, bajo qué registro, quiénes van a participar, si los afiliados hasta el 2017, 2018 o los que estén afiliados hasta este 2021. Vaya, hay toda una ola de desacuerdos. No se ponen de acuerdo ni los dirigentes de los diversos grupos, ni los candidatos, bueno, precandidatos. Ya, es más, ya ni sé si son precandidatos o candidatos, de que se trata de un proceso que avanza, se retrocede, avanza y retrocede. En este contexto, Mario Delgado, diputado de Morena, coordinador de los diputados de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política, interesado en ser dirigente nacional del partido, pues lanzó este video en su cuenta de Facebook. Cada vez que un partido toma las riendas del país, al principio tenemos muchas esperanzas y ya con el tiempo nos decepcionamos mucho. Hola amigos, soy Mario Delgado, diputado de Morena. Vamos a hacer un experimento hoy. Puse unas camaritas en este coche y vamos a hacerla de chofer, a ver qué opina la gente de todo. Vamos a darle. Cubrebocas. Nervioso, la verdad. A ver cómo nos va. ¿A poco no se han confesado ustedes con un taxista? Bueno, esto lo pueden ver ustedes en la cuenta de Facebook. Mi objetivo no es hacerle promoción a ningún político. Simplemente informar que ya están bastante movidos. Ya está cada quien lanzando sus estrategias para pues tratar de convencer a la gente que en su momento llegue a votar por el próximo dirigente de Morena. En realidad es muy difícil para los precandidatos, candidatos, saber a quién dirigir sus campañas, porque todavía no se sabe, como ya mencionaba, quiénes van a ser los que van a votar. Pero, pues ya se están moviendo. Hace unas semanas te platiqué en este canal que me estaban contactando personas que representan, voy a hablar de esta persona como si fuera hombre, para hacer más fluida la anécdota, pero sin confirmarles si es hombre o mujer. ¿Estamos en el entendido? Me contactaron para una empresa que le está haciendo una estrategia a uno de los candidatos, precandidatos a dirigentes nacional del partido,
y hubo un ofrecimiento de que le dé más cobertura, que hable más de esa persona en el canal, a cambio de una remuneración. Lo que yo respondí fue que estaba dispuesto, obviamente, a hablar de esa persona, como estoy dispuesto a hablar de los demás que lleguen a quedar finalmente como candidatos, de manera equilibrada la balanza, con un objetivo informativo, sin darle prioridad a uno por encima de los demás, que sabemos de manera preliminar, si es que la situación no cambia, van Mario Delgado, de quien vimos ahorita el video, va Jade Kolpolensky, Berta Luján y va Alejandro Rojas. Entonces dije, por supuesto que estoy dispuesto a hablar de ello, pero hablar con fines informativos, tanto de uno como de los otros tres, de manera equitativa, para que la gente que ve mi canal, pues sepa de quiénes se trata. Hubo una especie de preacuerdo, porque además les dije, y no voy a hablar bien de uno y hablar mal de los demás. No va a haber favoritismos, no va a haber rivales, simplemente todo es con afán de informar. Se llegó a un preacuerdo de que se iban a facilitar mediante esta empresa que me contactó, que fue contratada por esta persona que quiere ser dirigente nacional de Morena, a un acuerdo de que se iba a gestionar las entrevistas de todos los candidatos. Y todo de manera equitativa, sin un pago de por medio. Y abro paréntesis, jamás voy a aceptar publicidad de un político o de un partido político o de un grupo con un interés exclusivamente político en este canal. Dejaría de tener sentido. Sí, publicidad de otros lados, pero con intereses y fines políticos, no. Y siempre que se trate de publicidad, pues seré sincero, seré honestos con ustedes. Esto me lo están pagando, supongamos tal marca de café, tal editorial, libros, y punto, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque estoy dispuesto a anunciar cosas que yo haya probado y que esté convencido de ello. Cierro ese paréntesis. El punto es que ahí había quedado cuando de pronto me mandan un audio en donde me dicen lo siguiente, y atención, no voy a revelar la identidad por un motivo, voy a dejarlo en suspenso entre estos 4 nombres que acabo de decir, por un motivo que ahorita voy a explicar. Pero también personas que se dedican a esto, que se dedican a representar a políticos, que quieren hacer ahí ciertos convenios, negociaciones extrañas, pues no es recomendable que dejen testimonios de este tipo de cosas. Así como así, mandar un audio y decir esto. Escuchemos una parte, nada más un poquito. Y esto es, en verdad, con el fin de ver qué tan movidos, interesados están en ello. Y nos digo, pues mira, la verdad yo prefiero que sigamos esta línea. Y pues, estimado Silvestre, te lo comento, no sé si te interesa de alguna manera que mejor sigamos la otra línea. Le pongo tantito pausa porque allí, justo en esa parte dicen el nombre y le continúo por acá. Para tus seguidores, para tus fans, ¿no? Para todas las personas a las que informas. Si te interesa, digo, podríamos hablar algo, y no solo eso, sino también decirte que si te quieres sumar bien a la estrategia de difusión, a la larga podemos, si ganamos, podemos ocuparte a ti también como un canal de difusión oficial, o si bien no oficial, alternativo. Entonces, así estaría la cosa. No sé si te interese, estimado Silvestre. Si no te interesa, estamos como en completo entendimiento y lo respetamos, pero sin embargo nos gustaría que siguiéramos con esta otra línea. Entonces, bueno, quedamos al pendiente, estimado Silvestre. Bonita tarde. Bueno,
¿Por qué no revelo la identidad de este político? Insisto, hablo en género como si fuera hombre, pero no porque lo sea. Insisto, para facilitar el relato y no andar cuidando de decir A, E, O, etc. Porque se frustró en este momento, sus intenciones se han frustrado, están suspendidas, están frenadas. No pudieron ejecutar eso porque en Morena no se pueden poner de acuerdo. En teoría, en agosto deberían de estar otra vez, ahora sí, eligiendo a su dirigente nacional, pero no se pueden poner de acuerdo de siquiera cuándo lo van a hacer, mucho menos cómo, y mucho menos muchas otras cosas. Entonces, está detenido todo esto. No sé a quiénes más hayan contactado, no sé quién haya dicho que sí, no sé absolutamente nada. De hecho, a raíz de este mensaje, y esto me acordé hace unos minutos de que vi el video de Mario Delgado, me acordé hace unos minutos de este mensaje, ya ni lo respondí. En verdad, ni lo respondí, de nulo interés que hay en la oferta de convertirme en el López Dóriga, en el equivalente al López Dóriga, el vocero prácticamente como medio de comunicación de quien quede al frente de un partido político. No es, por supuesto que no está en mi interés, y no lo respondí. Y me acordé viendo el video y dije, estaría bueno compartirlo. Compartirlo con el afán de decir, mucho cuidado con lo que los políticos nos ofrecen, con lo que los comunicadores, los medios de comunicación, los youtubers, los tuiteros, todos nos digan. Pongamos siempre en la balanza las cosas que nos dicen y no nada más, tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. Ejemplo, si hay alguien que me habla 10 veces de tal candidato, 3 veces de la competencia o 2 de cada uno más de la competencia, aunque hable bien de todos, pero la balanza es evidentemente cargada. Y peor aún, quizás si me habla 2 veces de cada candidato, pero de uno, bueno, no peor aún, es igual de malo, pero de uno me habla muy bien y de todos los demás me habla muy mal, entonces cualitativamente está evidentemente sesgada la cobertura, lo que me están diciendo. Entonces, pues mucha atención, esto es lo que está pasando o lo que quieren hacer. Insisto, está frustrado pues esto que quieren realizar, porque no se sabe, no hay orden al interior del partido de Morena para la realización de esta elección de dirigente, pero bueno, pues es lo que está sucediendo. Y en su momento, insisto, y no comparto el nombre, además de que está frustrado, porque hasta este momento, dado que está frustrado, obviamente no para mí, para ellos, dado que no han podido avanzar con ello, pues en cualquier momento lo pueden negar. Pueden decir, no es cierto, no lo conozco, no fui yo, es un audio inventado, etc. Yo sé y tengo la tranquilidad de que es algo totalmente legítimo, pero hasta este momento es difícil atrapar el pez, digamos. Está muy enjabonado, se escaparía al deslizar nombres. En su momento, cuando haya ya algo, una maquinaria en marcha y elementos para decir, señores, aquí están los papeles, aquí están ya ciertos contratos firmados con ciertos políticos y ciertos medios o comunicadores, esto es lo que está pasando en su momento. Ahora todavía no. Pero más que nada es esto con el objetivo de que, pues, como ciudadanos estemos más alerta de qué es lo que está ocurriendo, de cómo se están moviendo las cosas. Y ahorita es Morena, porque hay una elección interna,
pero se les va a juntar con la elección del 2021. Y la elección del 2021 es la elección más grande de la historia de México, donde más cargos públicos se van a poner en juego. Ahorita insisto, es Morena, pero mañana van a ser absolutamente todos los partidos en todo el país un cochinero, movedero de dinero que se va a estar moviendo y que obviamente con el compromiso que siempre tengo con ustedes de estar denunciando cuando esté siendo detectado este tipo de conductas. Cada quien está haciendo su lucha, ya vimos algunos ejemplos, nos sorprendan otras estrategias, esperemos que sean democráticas, que sean transparentes, que ganen las propuestas o las personas que se conduzcan de mejor manera, que se conduzcan de una manera totalmente ética. Vamos ahora sí con el tema. Por cierto, muchas gracias a José Mora por su apoyo. Se ha convertido en el suscriptor destacado. Muchísimas gracias. Con el tema principal que da nombre a esta transmisión. Les iba a traer, de hecho, gran parte de esta información en una transmisión hace unas horas, pero por lo inestable de mi internet he tenido que traerlo hasta este nocturno. Por eso es que les digo, pónganse cómodos porque esto apenas va empezando y va a estar bastante bueno. La noche del jueves 13 de agosto, 9 de la noche, en Navolato, Sinaloa. Según medios locales, fueron reportados balazos en un domicilio y policías municipales, estamos viendo imagen justo de la zona, le voy a bajar volumen, eso es todo lo que se oye, son grillos grabados a distancia del lugar en donde ocurrió. Policías municipales y estatales atendieron el llamado, encontraron a un hombre asesinado. Vecinos lo identificaron como César Carrillo Leiva, alias El Cesarín, de 42 años de edad, y lo identificaron como el segundo de los 5 hijos de Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, quien por cierto, hasta una serie de televisión hay sobre él. Él fue socio de Pablo Escobar, fue llamado así por transportar droga en avionetas. Se habló en su momento sin que se confirme, pero medios locales aseguraban, los vecinos dicen que sí es él, de este asesinato del Cesarín. Apenas el 9 de septiembre del año pasado, otro de los hijos del Señor de los Cielos, Luis Fernando Carrillo, fue vinculado a proceso por un feminicidio, por asesinar a una modelo. También el pasado 1 de abril, pero del 2009, otro hijo, Vicente Carrillo, fue detenido por la Policía Federal en la Ciudad de México, acusado de lavado de dinero, y fue liberado apenas en el 2018, ya tras cumplir la condena. Le preguntaron al presidente de la República en la conferencia matutina de hoy. Sí sé que ya es sábado 15 de agosto, 0 horas con 20 minutos, pero sigamos fingiendo que es viernes 14. Y le preguntaron al presidente en la conferencia matutina de hoy si era cierto, si ya tenía confirmado que se trataba del Hijo del Señor de los Cielos. Le dio la palabra a Alfonso Durazo, quien confirmó justo la existencia de este crimen, pero no confirmó la identidad. Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo hace unas horas. Respecto al otro tema, efectivamente, se registra este hecho de violencia, pero debo decir que la confirmación del nombre del fallecido corresponde a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa, quien hará la precisión correspondiente. Gracias, presidente. No les había tampoco traído el video hoy temprano diciendo o mataron al Hijo del Señor de los Cielos, como muchos medios lo hicieron, porque en efecto faltaba pues la confirmación. Faltaba el aval de una autoridad que así lo dijera. Fue hasta las 6 de la tarde con 40 minutos que la Fiscalía de Sinaloa informó vía redes sociales lo siguiente. La Fiscalía inició carpeta de investigación por el homicidio doloso cometido en contra de Julio César C. Sabemos justo el nombre de el Hijo del Señor de los Cielos, que es Julio César, la C es de Carrillo. Y continúo leyendo. A partir de que se tuvo conocimiento de los hechos, se iniciaron los protocolos de identificación y atención a la familia de la víctima. De todas maneras, los mismos medios locales que acudieron al lugar del crimen ya estaban registrando, y no del crimen, al CEMEFO,
ya estaban registrando el arribo de la familia de los Carrillo Fuentes a este CEMEFO para identificar el cuerpo. Y confirmado, entonces, sí se trató del Hijo del Señor de los Cielos. El jueves también, poquito más tarde, unos minutos más tarde, casi viernes, 23:45 horas del jueves, vecinos de San Juan del Río, en Querétaro, enviaron reportes al 911. Una serie de balaceras que estaban percibiendo a la distancia. Le voy a hablar. 4 trabajadores de seguridad física de Pemex encargados de, pues, los que se encargan del correcto estado de los ductos, los que revisan que no estén alterados, que supervisan el buen estado, que corrigen incluso algunos de las afectaciones, que resguardan. 4 trabajadores justo de esta área, seguridad física de Pemex, a bordo de una camioneta, hacían un recorrido de vigilancia en los ductos que se ubican en la carretera Palmillas-Portezuelo, en la entrada de la comunidad de Casadero, en el municipio de San Juan del Río, en Querétaro. Una zona conocida como Huachicolera, justo por el robo de combustible. Fueron interceptados por personas armadas y fueron rafagueados. Los trabajadores no sobrevivieron a tremenda agresión. De hecho, es impresionante ver cómo quedó el vehículo. Y los atacantes huyeron en vehículos hacia el estado de Hidalgo. Impresionante ver cómo quedó el vehículo. No, de hecho, las mismas autoridades, un reporte de la zona militar de Querétaro señaló que no encontraron armamento en el lugar y que no tenían registro de ataques previos a personal de Pemex. No. Sí, homicidios de alto impacto, producto de presuntos conflictos entre grupos delictivos, pero no al personal de Pemex. Elementos de la Policía Municipal, de la Estatal, de la Guardia Nacional, del Ejército llegaron al lugar, inspeccionaron la zona, hicieron una revisión en la zona, pues para ver si daban con los asesinos, lo cual no ocurrió, o al menos no fueron reportadas detenciones. De llamar la atención justo el dolo con el que se cometió esta agresión. Suele ser común escuchar historias de personal de Pemex corrompida para que permita el huachicoleo. Y principalmente justo de esta área, de esta zona, de esta área de trabajo, no área geográfica, aunque también San Juan del Río es zona de huachicoleo, pero de la zona de seguridad física de Pemex, que son los que se encargan, de alguna manera son como los inspectores, los supervisores del correcto estado de los ductos. De hecho, recordarán al general León Travitz, quien fue escolta de Enrique Peña Nieto, que ha sido girada una orden de aprehensión en su contra, lo han estado acusando de huachicoleo. Bueno, cuando Peña Nieto llegó al gobierno federal, fue designado justo en esta zona de Pemex, encargado del resguardo de los ductos, y con él se dispararon los robos en ductos. De hecho, te he traído videos de él y de cómo en verdad se disparó el robo de combustible, las perforaciones. Ha sido acusado por trabajadores de Pemex de que él les ordenaba que no denunciaran los ciertos ductos perforados. Lo acusan obviamente de complicidad con el huachicoleo. En fin, pero es más común escuchar este tipo de historias en donde se compran voluntades, ya sea de manera voluntaria o a través de la extorsión. Pero una agresión así como la que ocurrió en San Juan del Río, al menos de lo que yo tenga memoria, no. Qué fuerte por este acontecimiento. 1 de la tarde de este viernes en la alcaldía Iztapalapa, ahora en la Ciudad de México. Personas armadas a bordo de una camioneta gris se acercaron a sus víctimas, plena luz del día, 1 de la tarde, y le dispararon a su víctima o sus víctimas desde la vía pública. Les dispararon con armas largas. Fue reportada una persona asesinada por estas personas, varias personas heridas. Las autoridades se percataron de este hecho mediante las cámaras de videovigilancia que estuvieron monitoreando y dándole seguimiento incluso a quienes cometieron la agresión,
y hicieron un operativo. A las 2:30 de la tarde, policías metropolitanos se entregaron a la Fiscalía Central de Investigación a uno de los acusados. Pocos minutos después llegaron más policías con los otros 2 presuntos involucrados en el crimen. Y más tarde llegaron los policías con armas de fuego, con el arma de fuego presuntamente empleada en esta agresión. Y fue reportado y encontrado un vehículo abandonado en una unidad habitacional. Esto fue lo que grabaron las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México. No pongo audio, dado que el audio que se escucha es de la gente que está viendo el video, pero vean, desde el vehículo, plena luz del día, vía pública. El vehículo se perdió y bueno, con el fin que acabo de compartir, en espera de que, uno, los detenidos sean efectivamente los que cometieron esta agresión, y 2, que las autoridades hagan bien su trabajo para que pues se haga justicia en esto que ha ocurrido en plena luz del día. Y de llamar la atención, no suele ser tan común este tipo de agresiones en la Ciudad de México. Sí, hay agresiones, han habido balaceras, han habido muchas cosas, pero esto entra en esos delitos de alto impacto, que como por ejemplo el caso del ataque, bueno, que se fue de altísimo impacto en contra del jefe de la policía de la Ciudad de México. Y el último discurso que nos han dado las autoridades es que en la Ciudad de México no hay cárteles, sino hay grupos delictivos de menor tamaño o de menor categoría. Pero cuando nos enteramos de este tipo de cosas, nuevamente nos replanteamos, ¿en verdad que así cárteles no tienen presencia en la Ciudad de México? Solamente en el Estado de México hay alrededor, rodeando la Ciudad de México. Bueno, lo que suelen explicar las autoridades es que no lo hay. Por cierto, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Guerrero. Tuvo ahí una reunión con el Gabinete de Seguridad. De hecho, fue en las instalaciones de la 8ª Región Naval, en el puerto de Acapulco. Pero horas antes de que se rehicieran estas actividades, antes de la conferencia, antes de la reunión del Gabinete de Seguridad, fueron reportadas pues el hallazgo de 2 cabezas cercenadas en Iguala, diferente ciudad, no en Acapulco, pero en el mismo estado, con narcomantas, acusando al secretario de Seguridad Pública Estatal, David Portillo, de presuntas ligas con el narcotráfico. En Acapulco también fue encontrada una persona asesinada, también de ayer a hoy. Parte de cómo están las situaciones ahorita en esa entidad. Y no quiero dejar pasar. Existe una nueva denuncia que, atención con este tema, porque da mucho que para el análisis, para la reflexión. Estás viendo en pantalla una imagen, una convocatoria para una manifestación por la desaparición, para que se aparezcan con vida 3 personas: Ramón Dávila, José Manuel Raigosa, Nahum Monroy. La manifestación será este 15 de agosto, este sábado, a las 11 de la mañana, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México. Están impulsando aquí unos hashtags. ¿Qué es lo que ha ocurrido en torno de estas desapariciones? Bueno, organizaciones de trabajadores, grupos sociales han dicho que desaparecieron José Manuel Raigosa García, Ramón Dávila Lerma, quienes son integrantes del Movimiento 2032, y también el profesor Nahum Monroy. Y que han culpado, quienes están exigiendo la aparición de estas 3 personas, han culpado o han acusado una campaña de hostigamiento y represión hacia obreros y hacia su representante Susana Prieto, como parte de una campaña hecha por el gobierno del estado de Tamaulipas y de los empresarios y el charrismo sindical. Acusan a estas personas, a estas asociaciones, de cualquier atentado que se cometa o de cualquier ataque adicional que se cometa. Es un problema que involucra
un tema laboral de intereses económicos que ya estaré abordando. Ya he hablado en este canal anteriormente y ya estaré abordando también más adelante porque requiere de mucho tiempo para recapitular absolutamente todo. Pero es parte de la denuncia que está en este momento. Y hablando de desapariciones, tengo que hacer una corrección de un video que les traje hace unas horas. Del video que les traje sobre el caso de la aparición de Dylan Esaú. Esta es la imagen miniatura. Este video lo tuvimos por ahí de las 2 de la tarde aproximadamente. Gracias a muchos de sus comentarios me hicieron saber de información que había omitido verdaderamente relevante. Pero verdaderamente relevante. Y agradezco a todos ustedes que cuestionen, que comparen, que se informen, que duden, porque de esa manera tendremos mejores medios para informarnos y nos van ayudando a crecer y a corregir. Esta es un mensaje en donde reconozco he cometido un terrible error en ese video por no haberle dado seguimiento a la detención a la detención de 3 mujeres y un hombre en un operativo donde fueron encontrados 23 niños en Chiapas hace unas semanas. En el video que te traje hace unas horas, te platiqué cómo las autoridades de Chiapas, buscando a Dylan, llegaron a una casa en donde encontraron a 23 menores de edad. Dylan no estaba allí. Detuvieron a 3 mujeres, a un hombre, acusándolos de trata de personas. Pero, yo no me había percatado y reconozco ahí mi error y agradezco a todos ustedes que me escribieron: Caporal, esta información hace falta actualizarla. No me había percatado de la historia que hay detrás de esa familia. Confieso que me fui dándole seguimiento al caso Dylan, pero no al caso de este hallazgo. ¿Qué ocurrió? Esta exigencia de justicia lo está encabezando la colectiva Cereza, que le ha dado seguimiento a este caso del aseguramiento de estos 23 niños y detención de estas personas, que en su momento por la Fiscalía de Chiapas nos fue informado que eran tratantes de menores, se los explotaban laboralmente a los menores de edad. Las personas detenidas son Josefa Sánchez Gómez, María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Santis, Juana Montejo González y también un detenido, Adolfo Gómez Gómez. Resulta que la historia que nos han contado de parte desde este colectivo y de los familiares de los detenidos y de los menores de edad es que la fiscalía llegó a una casa en donde vivía una familia, una gran familia, tíos, primos, hermanos, con los 23 menores de edad. No eran niños robados, eran todos una gran familia. Acudieron 2 veces al domicilio. Primero se llevaron a unas personas, después se llevaron a otras. Ocurrió que en condiciones extrañas, Adolfo Gómez Gómez, el único hombre detenido, pues detenido el 15 de julio, fue encontrado, entre comillas, muerto en prisión. Pero hay denuncias de que tenía rastros de tortura, por lo que se cree que lo asesinaron y que de la misma manera han sido torturadas de alguna forma, ya sea psicológica o físicamente, pero bueno, han recibido ciertos tratos con el objetivo de presionar a las mujeres detenidas para que se inculpen y digan que sí, esos 23 niños no eran de su familia, sino eran niños robados, y todo con el objetivo de presionar para que les digan en dónde estaba Dylan. Resulta que Dylan no fue encontrado en esa casa. No tenía nada que ver con Dylan. La historia del hallazgo de Dylan es una historia completamente aparte. Mientras, según las acusaciones, la Fiscalía de Chiapas ya presionó injustamente a una familia
torturó a una familia, insisto, según acusaciones, para que se inculpen, se incriminen en la desaparición de Dylan. Y ya hay una persona muerta o asesinada. Tiene que investigarse y saberse qué es lo que está ocurriendo allí. Esa es la historia de esa familia. Injustamente, erróneamente, yo me quedé con la versión de la fiscalía hasta entonces, y por no dar seguimiento a ese tema en específico, omití esto tremendamente revelador. Por lo cual, a todos ofrezco una disculpa, pero para resarcir justo esto, me he puesto en contacto con la colectiva Cereza. He solicitado mantener contacto para tener más información de qué es lo que están exigiendo, cómo lo están exigiendo, ante qué autoridades, cómo va el proceso, qué se ha confirmado, qué no, y darle más visibilidad a este acto que han denunciado es tremendamente injusto. Mi compromiso entonces es, ahora ya que apareció Dylan, veamos qué pasó con esta familia afectada en el caso Dylan, en la desesperación de una autoridad de Chiapas por dar con el niño, porque ya le habían llevado el tema al presidente de la República. Entonces, estoy en espera de la respuesta de la coordinación, y tendremos obviamente más información de esta familia y de qué es lo que ha sucedido allí. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios, en verdad de corazón, me sirven por supuesto para hacer mejor mi trabajo, y los comentarios son más que bienvenidos por todos ustedes. Esto es lo que he preparado para ustedes. Me extendí más de lo que quisiera. Saben que a mí el algoritmo me castiga mucho si hago videos muy largos. También quiero ofrecerles una disculpa porque no hemos podido platicar como lo hacía anteriormente. Es una cuestión meramente de algoritmo. Me castiga mucho a mí YouTube haciendo videos largos. Por eso, mañana vamos a tener un nocturno más temprano, pero vamos a tener nocturno y lectura de comentarios amplio en el canal secundario. Vlogs del Caporal, Vlogs con V. Ahí vamos a platicar largo y tendido de lo que ustedes quieran. Vamos a darle la vuelta al algoritmo a que no nos importe nada. Entonces, en el canal secundario estaremos platicando sábados y domingo. Así lo voy a implementar, que haya transmisiones de lectura de comentarios. Así que suscríbete. Canal secundario, Vlogs del Caporal. Está el link en la descripción de este y de todos mis videos de ese canal secundario, y para que no lo tengas que buscar en este momento en el chat en vivo, para quienes están viendo esta transmisión, estoy escribiendo el link del canal secundario. Leo brevemente, rápidamente, comentarios de todos ustedes, y agradezco a José Mora y a María de Rocha por su apoyo, por sus superchats. En efecto, esta no es una transmisión monetizada, no generará ingresos para mí por los temas que he hablado. No, YouTube no pone anuncios, YouTube no permite que haya, pues sí, vaya, que no haya ingresos para el generador de contenido, pero mi compromiso con ustedes es compartirles la información relevante. Leo rápido comentarios. Raquel, existe tráfico de personas, se los llevan y esclavizan, aún hay cosas peores. Cuando yo me enteré sin querer por mi trabajo, quedé en shock. Lore, ahora pondrán en duda el caso y hasta podemos pensar que el sistema está protegiendo a los líderes que encabezan la red. Estás subiendo pocos videos, me dice Rodolfo. Regrésale, ya expliqué por qué. Mario, así acostumbran a hacer la mayoría de autoridades fiscales y ministeriales, torturar y fabricar culpables en lugar de realizar verdaderas detenciones. Saludos, Mario. Dije al hijo del cielo hace rato, ¿es en serio? No creo. Ok, mi capo, mañana nos vemos. Jessy Nieves, por cierto, los que son miembros de este canal y que me están apoyando, ojo, en la categoría de los que me están apoyando para mis estudios de posgrado en periodismo político, tendremos una transmisión mañana 8 de la noche exclusiva para hablar el tema de investigación a 2 años. Muchísimas gracias a los miembros en general de este canal, que es, tú puedes ser miembro también. Al lado del botón de suscribirse dice únete, dale clic, ahí te vas a enterar cómo. Y muchas gracias, y gracias también en especial a los que están sumados y comprometidos conmigo a este estudio de maestría en periodismo político. La verdad es que me emociona mucho. Saludos hasta Nueva Zelanda, dice Juan. ¿Cuál Nueva Zelanda? No me quieras engañar. Saludos hasta Oregon. No es cierto, saludos hasta donde se encuentren. A Daniel, hasta León.
en California, a Chuchi, hasta Chimalhuacán, a Patricio. Ya somos 2, dice Aarón. ¿No? Pues yo creo que somos como 3,210. Ya me suscribí al otro canal. Muchas gracias, Celeste. Saludos hasta Chicago, José, al Hijo del Cielo. Jaja, el Hijo del Cielo. Lore, me gustaría conocerte más, Anaid. Ándale. Saludos hasta Colorado, Raven o Arven. Aquí nos vemos, Mutter Blumen. Gracias, Malchimp, para enviar los correos de las noticias. Gracias, Mailchimp Academia. Lo voy a checar. Muchas gracias. Gracias por el dato. Sí, ya me voy a unir para eso, mi capo. Muchas gracias, Jessy. Nos vemos mañana con muchísima más información. Saludos hasta Texas. Hasta Texas, la libertad es invaluable. Y pregunta José Mora, ¿de cuánto serán las mensualidades? Ya hice un video exclusivo justo en el canal secundario sobre mis estudios de posgrado. Vayan, Vlogs del Caporal. Ahí está todos los detalles de los estudios de posgrado. Y las mensualidades, todo el tiempo, los proyectos, todo. Y si te vuelves miembro podrás ver el primer video exclusivo sobre el tema de las propuestas del tema de investigación que tendré que desarrollar durante 2 años. Hay 4 propuestas. Mañana esa transmisión exclusiva será para definir esa propuesta de investigación que llevaré durante 2 años en la maestría de periodismo político. Gracias nuevamente y no olviden reventar el botón de like, que no se les olvide que lleguen esos 1730 a 3000 likes. Gracias, nos vemos mañana.